Bueno, pues tenemos el honor de tener con nosotros a Axel Gosseris, quien es profesor investigador en el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas de Bélgica, profesor extraordinario en la Universidad Francófona de Lovaina. Es académico, filósofo y jurista y trabaja en la Cátedra Hoover de Economía y Ética Social de la Universidad de Lovaina, donde preside el Instituto de Filosofía y también dirige el programa de grado de Artes en Filosofía, Política y Economía. En su trabajo, Axel se centra principalmente en varias áreas de la filosofía política, incluyendo la justicia intergeneracional y climática. Ha publicado extensamente en filosofía, derecho y economía. Recientemente ha publicado un libro titulado What is Intergenerational Justice en la editorial Cambridge Polity Press. También es autor de otro libro y coeditor de 5 libros más, incluyendo 3 publicados en la editorial Oxford University Press. En su tiempo libre, Axel practica la agricultura regenerativa en su granja en Campiño, un pueblo del Alentejo de Portugal. Pues cuando quieras, Axel. Intentar evitar alguna explosión. ¿Está bien? Ok. Le voy a intentar hacer en castellano, pero perdóname porque no hablo castellano. Lo que voy a intentar hacer hoy es a presentar lo que se puede concluir a partir de una teoría específica de la justicia distributiva. Existen varias y en primer lugar le voy a presentar la idea general de una teoría de la justicia y después voy a presentar 2 o 3 cosas más específicas relacionadas con una teoría general y después le voy a aplicar a mi pregunta que está, la pregunta es ¿qué las ciudades deben a los pueblos? ¿Cuáles son las obligaciones que las ciudades tienen en relación a los pueblos? Puede ser que no tiene obligaciones ningunas, puede ser que tienen obligaciones muy fuertes y mi pregunta es esa. Yo hablo a partir de un punto de vista medio urbano, medio rural. Estoy nacido en una ciudad, Bruselas, pero siempre me encantó el campo y paso mucho tiempo en el campo y hablo mucho con la gente del campo. Entonces, pero me parece que mi punto de vista es urbano también. Y estoy muy preocupado con el futuro del campo y de los pueblos, con la industrialización de la agricultura y también con la desertificación de los pueblos, que las 2 cosas son parcialmente ligadas, me parece, y también son ligadas con un fenómeno de urbanización que tiene muchas fuentes diferentes y existe una dinámica territorial con determinantes muy fuertes y cuando estamos preocupados con el futuro de los pueblos, tenemos que tomar en cuenta estas dinámicas económicas también y culturales. ¿Está bien así? ¿Hasta ahora? ¿Sí? No, nada. Entonces, me parece que si yo podía responder más específicamente a mi pregunta, tengo que definir 4 subpreguntas que puedo formular así. Primera, ¿será deseable que dejamos la urbanización continuar o aumentar? Será la primera pregunta. La segunda pregunta es, imaginamos que la urbanización es un fenómeno inevitable. ¿Qué tenemos que hacer para la gente que continúa a residir en los pueblos? Entonces se puede tener una perspectiva dinámica o una perspectiva más estática sobre estas preguntas. Y después son 2 otras preguntas sobre la industrialización del campo. ¿Será deseable continuar con industrializar el campo o posiblemente dividir completamente zonas que son completamente salvajes y otras zonas muy industrializadas? ¿O será mejor misturar los 2?
Y solamente voy a intentar responder a las dos primeras preguntas. Entonces, la primera cosa que quiero presentar es qué será una teoría de la justicia, la idea general de una teoría de la justicia. Entiendo justicia en el sentido de la justicia distributiva. Y la idea de una teoría de la justicia es de definir un conjunto de obligaciones, deberes y derechos específicos que será un subconjunto de un conjunto mayor, que son nuestros deberes éticos que tenemos unos con los otros. Y a un subconjunto de estos deberes, que son los deberes que pensamos que el Estado tiene derecho a imponer a la gente con fuerza, con instrumentos fiscales, con la fuerza física y todo. Entonces, el desafío de una teoría de justicia es de definir los dos campos, este campo de nuestras obligaciones éticas generales y por dentro un subconjunto de obligaciones que pensamos que el Estado tiene derecho y también obligación de imponer a la gente. Y varias teorías de la justicia tienen varias ideas sobre esta frontera entre obligaciones políticas y obligaciones políticas en el sentido largo y obligaciones éticas. Por ejemplo, los libertarianos son muy preocupados para limitar el poder del Estado. Entonces, puede ser que un libertariano tiene la misma idea sobre nuestros deberes éticos completos, pero va a tener una idea diferente de otras teorías sobre la división entre los deberes más políticos que el Estado puede imponer y los otros deberes. Entonces, muchas veces las personas parece que los libertarianos son mucho a derecho en el sentido que pienso que tenemos pocas obligaciones unos con los otros, pero no. Los libertarianos, existen libertarianos de izquierda, y los libertarianos, la idea tenemos una idea diferente sobre lo que el Estado está en carga y lo que la sociedad está en carga en general. Esa es una cosa. Y otra cosa, cuando miramos las teorías de la justicia, tienen nombres, tienen etiquetas, libertarianos, utilitarianos, igualitaristas. Y tenemos siempre que mirar atrás de las etiquetas, porque no, en primera visión, se puede tener la impresión que los igualitaristas son los únicos que se preocupan de igualdad y los libertarianos son los únicos que se preocupan de libertad y que los utilitarianos son los únicos que se preocupan de eficiencia, pero no. Cada una teoría se preocupa de esas cosas todas, pero de manera diferente. Entonces es importante para entender con alguna profundidad esas teorías, de siempre no se preocupar demasiado con las etiquetas que tienen, pero ver prácticamente lo que dicen. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es mirar solo una teoría, una familia de teoría que se llama igualitarismo. Y vamos a ser preocupados con las desigualdades territoriales y más específicamente las desigualdades entre territorios dispersos y territorios densos, que me parece una cosa central para explicar la diferencia entre zonas rurales y zonas urbanas, el factor de la dispersión de la habitación y actividades económicas. Entonces, cualquier teoría egalitarista tiene dos partes. Una que el principio, sí, y la otra cosa es la métrica. Por ejemplo, Amartya Sen, por ejemplo, puede ser igualizar
las capacidades básicas. ¿Ok? Y en este caso, eso es la métrica y eso es el principio. Y cada teoría igualitarista puede ser presentada así. Y después, cuando estamos preocupados con el nivel de desigualdades que autorizamos como igualitaristas, tenemos que ver este nivel y este nivel. Puede haber muchas variaciones aquí y muchas maneras de combinar estas variaciones. Entonces, imagina varias métricas, varios principios y se pueden misturar así, cualquier manera. Y hay muchas combinaciones posibles. Y dependiente del principio y dependiente de la métrica, se va a utilizar más o menos desigualdades, inclusivamente desigualdades territoriales entre pueblos y ciudades. Entonces, para ser un poco más específico, al nivel del principio tenemos lo que se puede llamar igualitaristas estrictos hasta los utilitaristas. ¿Qué dice estos? Llamamos un X, ¿se puede decir X? Eso. X. Ok. Entonces, los igualitaristas estrictos dice que tenemos que igualizar completamente cualquier X, la cosa que tiene importancia aquí. ¿Okay? Y los utilitaristas dicen, no, lo que tenemos que hacer es maximizar the sum, ¿cómo se dice? Maximizar la suma de esta misma cosa. ¿Okay? Y entre las dos tenemos muchas teorías posibles que van a dar de varias maneras alguna importancia a la eficiencia. Existe muy poco egalitaristas que tienen esta posición, muy poco. Porque no dar ningún peso a la eficiencia es una cosa muy, muy difícil de defender. Entonces, la mayoría de los egalitaristas van a ser aquí. Existen muy pocas personas aquí también, inclusivamente utilitaristas, muy pocos. Entonces, la investigación filosófica va a ser aquí sobre la manera de formular el peso que queremos dar a la eficiencia. Por ejemplo, la idea de Maximin dice, nosotros egalitaristas del Maximin no se preocupa de igualdad, no se preocupa. Lo que nos preocupa es maximizar la situación del más desfavorecido. Y puede ser que en algunas situaciones, para maximizar la situación del más desfavorecido, es necesario dejar aumentar las desigualdades. Se puede discutir algunos ejemplos después. Entonces, los igualitaristas del Maximin se van aquí, un poco en esa dirección, y dice, nos estamos preocupados con eficiencia solamente cuando se puede utilizar para mejorar la situación del más desfavorecido. Otras razones de se preocupar de eficiencia no tienen importancia ninguna. ¿Ok? Entonces, se da algún peso a la eficiencia, pero limitado a estas situaciones donde se dice que dejar las desigualdades aumentar por causa de eficiencia solamente si es necesario para mejorar la situación de los más desfavorecidos. Al lado contrario, los utilitaristas dicen, se puede introducir algún peso para una sensibilidad para las desigualdades. Y por ejemplo, Gini es una versión de eso, se llama el prioritarismo de Gini. Es básicamente una teoría utilitarista que se va al camino del igualitarismo. ¿Okay? Hasta ahora no te hemos dicho nada sobre ¿cómo se dice? X. ¿Okay? X. ¿Okay? El X está completamente libre.
Pero ya se puede ver que solamente a este nivel, si dejamos más desigualdades, puede autorizar también más desigualdades entre pueblos y zonas urbanas. Es una primera manera de justificar posiblemente algunas desigualdades entre pueblos y zonas urbanas. Ahora, la segunda dimensión de una teoría igualitarista es esa. ¿Qué será nuestra métrica? Existen muchas métricas. El bienestar puede ser una métrica. Oportunidades de bienestar, otra métrica. Capacidades básicas. No sé cómo se dice, los bienes primarios. ¿Sí? Bienes primarios. Libertad real, muchas cosas. Existen muchas propuestas aquí. Es importante de bien ver que muchas de estas propuestas tienen una dimensión welfareist, de bienestar. Alguna referencia con el bienestar. Entonces, las decisiones que tenemos que tomar aquí son varias. Una vamos a tener una métrica un poco liberal o que no será liberal al sentido filosófico, que significa dejamos las personas definir ellas propias cuáles son las cosas que importan en la vida de esas personas, si será música, será naturaleza, será otras cosas importantes. ¿O será que tenemos una teoría más objetiva? Y cuando vamos para cosas del género capacidades básicas, vamos para una cosa un poco más objetiva. Y dejamos alguna libertad a la gente, pero le hacemos un arbitraje entre dejamos completamente libres y también definir una visión pobre del bienestar humano que será aplicada para toda gente. Entonces, se torna un poco menos liberal para ir para eso. Entonces, primera pregunta, ¿será que nosotros somos preferencialistas, completamente preferencialistas, o vamos para una cosa un poco más objetiva? Otra pregunta muy importante, ¿será que vamos para una métrica que será un poco más sensible a la responsabilidad de las personas? Entonces, si usted toma algunas decisiones, usted tiene también que pagar los costos que impone a los otros con esas decisiones. Por ejemplo, en un pueblo de sierra, si las personas se van a hacer deportes peligrosos, que después, si tienen un accidente, está muy caro para el pueblo o para la comunidad local, la pregunta va a ser, vamos a salvarte, claro, pero ¿quién paga los costos del salvaje? ¿Será tú? ¿Será el pueblo? Y este tipo de decisiones va a depender de lo que se dice responsibility sensitivity de tu métrica. Por ejemplo, estas métricas de SEN, capacidades básicas no están muy responsibility sensitive. Y por ejemplo, la diferencia entre equalizing welfare o equalizing opportunity for welfare, la diferencia entre las dos es la sensibilidad para la responsabilidad. En el segundo caso, atribuimos más responsabilidad a la persona, entonces dejamos más desigualdades autorizadas que en el primer caso. Tercera cosa, ya no sé la palabra, the threshold, ¿cómo era? Umbral. Okay. Vamos a tener algunas métricas con umbral y otras no. ¿Okay? Típicamente, bienes primarios, capacidades básicas, necesidades básicas son métricas con umbral. ¿Okay? Y lo que pasa es que muchas veces combinamos una métrica con umbral con una métrica sensible a la responsabilidad arriba del umbral. Entonces, significa que vamos a igualizar mucho en bajo del umbral y después arriba del umbral se va a dejar más desigualdades. Pero continuar
hacer posiblemente igualitarista arriba del umbral, pero deja más desigualdades. Okay, entonces, eso es la estructura de nuestras teorías. Y ustedes pueden ver ya dos cosas fundamentales para saber si será justo dejar aumentar las desigualdades entre pueblos y ciudades. Una, el principio. Lo más que vamos por ahí, lo más que dejamos, que damos peso a la eficiencia y lo más que dejamos aumentar posiblemente las desigualdades entre pueblos y zonas urbanas. Y en términos de métrica, se puede ver, por ejemplo, aquí, vamos a tener, aquí no se deja ninguna desigualdad y aquí se deja algunas desigualdades aumentar. Tiene que aguardar en mente que también estamos siempre a misturar eso con eso. Entonces, por ejemplo, se puede también, un utilitarista puede también decir, lo que quiero es maximizar la suma de las oportunidades de bienestar o maximizar la suma de libertad real. Maximizar, ¿sabes? Entonces, es la mistura de los dos. Bueno, ahora debo quitar eso todo. Pose técnica. Después tenemos más dos pasos. Un primer paso me parece importante de ver un poco la literatura en geografía económica sobre los fenómenos de urbanización. Y lo que pasa que los economistas dicen que urbanización tiene muchos beneficios que se llaman beneficios de aglomeración y tiene varias explicaciones. Existe beneficios que tienen a ver con el tamaño. Y después, un tamaño mayor autoriza más especialización. Entonces autoriza también que beneficios de más productividad asociados con más especialización. Y también un matching, no sé cómo se dice, un encaje mejor entre la oferta y el pedido para competencias específicas dentro de una ciudad en comparación dentro de un pueblo. Y entonces los economistas que van estudiando la dispersión optimal dicen que existen muchos beneficios para urbanizar, hasta para urbanizar casi completamente la sociedad. También puede existir beneficios ecológicos en términos de transporte y también puede existir beneficios inclusivamente de igualdad de géneros. Si el acceso, por ejemplo, dentro de una ciudad, el acceso a empleo será mejor para las mujeres y los hombres también dentro de una ciudad que dentro de un pueblo. Entonces, el factor estilizado podría ser que urbanizar más va a generar ganos de eficiencia muy importantes. Y este resultado es bastante fuerte y también no se muda mucho con el facto que vamos cada vez más en economía online, porque mismo así continúa muy fuerte. Y también, como tenemos personas muy cualificadas que se juntan, también va a generar más beneficios de productividad porque van a comunicar y todo. Entonces, este es una dinámica muy fuerte que explica probablemente el fenómeno continuo de urbanización cada vez más fuerte. Si nos estamos preocupados con la eficiencia aquí,
no se puede decir, oh, eso no importa. Tenemos que tomar en cuenta este beneficios de eficiencia. Y entonces, esto es un elemento muy importante en cualquier pensamiento sobre cuáles son las desigualdades territoriales que pensamos se puede dejar aumentar o no. Ahora, me parece que a partir de eso tenemos 4 direcciones para una teoría igualitarista, para investigar y intentar pensar esas desigualdades. No tengo religión sobre eso, pero eso es solamente una estructura para pensar el problema. Primera cosa, al nivel del principio, la cuestión va a ser, si tomamos en cuenta eso, ¿será que tenemos que hasta, ¿cómo se dice? Privilegiar hasta más urbanización y dejar los pueblos morir? Hasta en un cierto punto, me parece que es una conclusión que viene de eso y es un desafío muy grande para nosotros que estamos preocupados con el futuro de los pueblos. La segunda dirección, entonces, y después también tenemos que pensar las cosas en términos dinámicos y estáticos o transicional. Entonces, el objetivo puede ser más urbanización, pero entre tanto, existen personas vivas que también tenemos que preocuparnos de la transición para más urbanización, ¿no? Son 2 preguntas. Una es, ¿será deseable ir para más urbanización en términos de egalitarismo? Y la segunda es, si vamos para más urbanización, ¿qué hacemos con las personas que, entre tanto, están en los pueblos, ¿no? La segunda cosa es, al nivel de la métrica, ¿qué hacemos con la idea de responsabilidad? Porque se puede decir hasta un cierto punto que residir en un pueblo puede ser una cosa que es una decisión libre de algunas personas. Y si pensamos que vivir en un pueblo genera mucho más costos que vivir en una ciudad, una métrica que da más importancia a la responsabilidad va también imponer más costos relacionados con vivir en un pueblo a las personas que viven en los pueblos. Entonces, se va a dejar más desigualdad. Entonces, si pensamos que eso es una conclusión que no puede ser, tenemos que pensar cómo responder a eso. Por ejemplo, decir que no hay una decisión libre, que las personas que viven en los pueblos no son libres de vivir en los pueblos, por ejemplo, una posibilidad, y varias posibilidades para responder a eso. La tercera dirección, lo que se llama el suficientarismo, esta idea ahora no sé, the threshold, ¿cómo se dice? Umbral, perdón. Esta idea de umbral, quiere decir, el buen ejemplo es la salud. La disponibilidad de los médicos en los pueblos me parece un súper buen ejemplo para pensar eso. Se puede, por ejemplo, una persona puede decir, tenemos que dejar mucho peso para la eficiencia, tenemos que imponer alguna responsabilidad a las personas que viven en los pueblos, pero tiene que existir un umbral para el territorio todo, en términos de acceso a educación, acceso a salud. Entonces, una manera de pensar la relación entre pueblos y ciudades y las desigualdades posibles entre los dos, las desigualdades aceptables entre los dos, puede ser con eso. Y me parece que muchas veces en las políticas territoriales estamos pensando eso en términos por ejemplo, disponibilidad de educación primaria o secundaria. Pensamos
tiene que haber una escuela a una distancia de esquís, y tiene que si una escuela tiene al menos tantos chicos, está bien, le aguardamos. Entonces, me parece un instrumento que utilizamos muchos en las políticas territoriales. La tercera cosa, la última cosa es la idea de public goods. No sé cómo se dice, bienes públicos. Bienes públicos en el sentido económico, técnico. Un bien público es un bien que es muy difícil impedir a las personas a tener acceso. Ese es un bien público. Y una posibilidad es demostrar también que de alguna manera tener pueblos vivos y tener un campo con algunos pueblos, con gente, en vez de tener un campo completamente abandonado o completamente industrializado, está a generar public goods para la sociedad toda. Y después, si tenemos eso, se puede misturar con nuestra teoría. Es muy difícil hacerlo técnicamente, pero también eso es una pequeña pista, una pequeña opción que tenemos para justificar la reducción de las desigualdades entre pueblos y ciudades. Pero no me parece muy fuerte, pero es posible. Entonces, eso es una ilustración, y me voy a parar aquí, una ilustración de lo que una teoría general, egalitarista, liberal en el sentido filosófico, no económico, puede decirnos sobre, ¿será que algunas desigualdades son aceptables entre pueblos y ciudades? 4 direcciones potenciales, y no me parece fácil defender los pueblos, pero si pensamos que es necesario, tenemos que enfrentar estos desafíos. Gracias.